trabajo que estás haciendo hoy en día. I'm very interested in the work of your organization, but I'd ask you to start back even further with your own personal history and tell me a little bit about your childhood, some of your earliest memories, what kind of family you were from, those kind of things. Me interesa mucho saber de la organización, pero quiero empezar desde el inicio y quiero que me cuentes un poco de tu niñez, de cómo era tu familia, las memorias que tienes de cuando eras niña. Estoy viendo para allá. Looking back. Inevitable. Bueno, mi nombre es Sandra Ramos. My name is Sandra Ramos. Soy nicaragüense, nacida en la ciudad de Managua. I was born in the city of Managua. Bueno, de mi infancia lo que puedo recordar es que fue una infancia I remember como la infancia de todos los niños en este país, that was very similar to all the children que crecen solamente con una madre, that grow up with que es only madre y a que es mother. padre a la vez. Mi madre fue una mujer trabajadora, My mother was a worker. trabajaba en el mercado oriental. She worked in the market. Ella trabajaba como comerciante para poder sostener a 8 mujeres. She worked Éramos to sell 8 goods, hermanas, somos 8 hermanas. to sustain Yo me and estoy my 7 sisters. There are 8 en el centro, daughters. soy la que está en el centro, I'm the middle daughter. ¿verdad? En el centro de las hermanas. Así que mi vida transcurrió normal, So my life went on como normal es la vida de los chavalos pobres de este país que tienen que trabajar junto a su madre para poder, normal in the sense of the kids para that have to poder work sostener alongside their mothers that are poor la vida in order to básica sustain que their uno basic requiere. lives. Creo que si algo a estas alturas yo puedo recordar y There's tener something that I can remember. como un recuerdo fijo en mi mente es que vengo desde que en mi vida las imágenes y las figuras más fuertes son la de mi abuela y la de mi madre. The images and the figures that were strongest Creo in my que life were my mother and my grandmother. El ejemplo de ellas marcó I think mucho mi vida. Their example Es really decir, son affected mujeres me. trabajadoras, They are fueron strong siempre workers. mujeres muy justas, They were always very just fueron women. mujeres con un gran corazón. They were women with big Eh, hearts. y han sido mujeres que han And they've marcado been mi women vida porque who son mujeres que a changed my pesar de life. su pobreza, Because in spite of their poverty, a pesar de sus limitaciones, in spite of their limitations, siempre compartieron They lo poco always que tenían shared con la gente que les the rodeaba. little that they had with the people. Ese es un ejemplo que yo lo tengo en mi memoria y en mi vida. This is an example I have. Y ese ejemplo in de my ellas life. marcó As a una memory práctica in de my vida life. para mí, And they were an example. al punto de que yo no puedo comer solo yo. And for example, I can't eat alone. Siempre estoy comiendo yo y alguien más. I always have to eat with somebody else. O yo y 3 más, o yo y Or 4 3 más, more, ¿verdad? myself and 4 other people. El ejemplo de mi madre como mujeres trabajadoras, como mujeres The example of my mother is luchadoras, a woman worker and a woman igual marcó mi struggler. vida. This Y a ese sector de mujeres es con el que yo trabajo. And this is the ¿Verdad? sector of Mujeres women with which I work. Que cuando trato con ellas recuerdo también mi infancia y recuerdo también la lucha de mi madre por salir hacia adelante y por mejorar las condiciones de vida de sus 8 Move hijas. ahead and improve the life conditions for her 8 daughters. Entonces no sé qué más decirte, estudié I don't know what else to tell you. Estudié I studied primaria, secundaria, primary fui a la school, universidad. secondary school. I De went to todas las university. hermanas fui la única sobreviviente Of all del modelo. Of my 8 sisters, Todas mis I'm hermanas no pudieron coronar survivor. ninguna carrera. None of my other sisters Casi todas could ellas finish llegaron, un grupo, las mayores The older one solamente llegaron a primaria. only finished primary school. Y las Why me- were you different? Porque era diferente. porque eran otras condiciones. Because there were other conditions. Entraron al mundo laboral desde muy pequeñas, porque nosotras teníamos que trabajar al lado de mi madre. At a very early age. Ya las otras hermanas The other sisters menores que yo tuvieron that otras were condiciones. younger than me had different Ya iban conditions. cambiando las condiciones en la vida de mi madre y pudo My mandarlas mother's conditions were no changing, solo a and la they could send secundaria, us not only to ¿verdad? secondary No school, solo a la primaria, or sino a la primary school, secundaria. but also secondary Les dio school. carreras técnicas, ¿verdad? They gave us, Pero no siguieron avanzando. No siguieron avanzando porque al final de los dos grupos de mis hermanas, las mayores y las menores, Because in the two groups, the oldest of us and the youngest of us sisters,
siento que por el papel y el rol tradicional que se nos ha inculcado a las mujeres, ¿verdad? Como que nuestra vida llega cuando, como que nuestra vida termina cuando nos casamos, cuando nos hacemos cargo de un hombre, porque nosotras nos hacemos cargo del hombre, no es que el hombre se haga cargo de nosotros. Y cuando tenemos hijos, ya eso se convierte en una limitación para seguir las mujeres hacia adelante. Posiblemente por mi genética, ¿verdad? Posiblemente por mi genética, porque mi padre no es el mismo padre de las mayores ni de las menores. Y por mi actitud rebelde, siempre fui rebelde, yo creo que desde que nací fui rebelde. Pero además de eso, posiblemente por la competencia que había, porque yo era la del centro. Entonces me empujaban las de abajo y me empujaban las de arriba. Entonces posiblemente eso me hizo a mí ser una sobreviviente, porque yo luché mucho por graduarme, luché mucho por ir a la universidad, luché mucho por profesionalizarme, aún teniendo a mi hijo. Aún siendo madre y padre de uno de mis hijos, yo seguí estudiando, luego me casé, tuve mi segundo hijo y yo seguí estudiando. Tenía una meta fijada en mi vida, la misma ruta o el mismo estilo de vida que estaban llevando mis hermanos, ¿verdad? Can you tell me when you first became involved in the work you're doing now in a centralized way? What was the process? ¿Cómo era el proceso de involucrarte en el trabajo que estás haciendo ahora? Bueno, mire, yo vivía en lo que se conoce ahora, en lo que se conocía como el barrio La Bolsa. I come from this neighborhood that was called the Bag. Ese barrio quedaba detrás de la catedral. This is a neighborhood that's behind the cathedral. Ese era el centro de Managua. This is the center of Managua. Nosotros vivíamos por ahí alquilaba mi madre, ¿no? That's where my mother rented her home. Y yo me empecé a vincular porque ese sector era clave. Because this sector was key. Los estudiantes se vivían tomando permanentemente en la catedral. Los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios. Era como el centro de las protestas. It was the center of the protests. What years were these? ¿En qué año? Estamos hablando de los años 70, 60 y pico, porque yo nací en el 59. Desde chiquita he estado oyendo todo a mi alrededor, las protestas. Entonces eso es algo que por lo menos a mí me marcó, ¿verdad? Pero además yo todos los días tenía que hacer ese recorrido de la catedral, el palacio, que está aquí nomás, para llegar al mercado central, que era donde vendía mi madre. Entonces en esa ruta yo me encontraba con todas las protestas, yo me encontraba con toda la lucha del movimiento estudiantil, y eso yo miraba, pues mis ojos veían, ¿verdad? Quizás no entendía cipota de qué se trataba eso, pero yo seguí esa ruta hasta el punto de que dice mi mamá, ¿verdad?, que una vez pasó un BECAT, así le decían a las patrullas de la policía, que era la EBI, el grupo especializado, ¿no?, de la guardia somocista, y yo los vi pasar y agarré una piedra y los apedreé. Pregúntame a mí por qué lo hice, no sé, ¿verdad? Pero yo los apedreé porque todo el mundo me decía que eran malos. Mi madre se llevó el susto de su vida porque dice que el BECAT se paró y me dijeron, ¿verdad?, que quién era el hijo de puta que había tirado la piedra, y era yo. Y mi mamá estaba afligida, hasta me coscorroneó ese día. Mi mamá era cipota, creo que estaba en primaria yo en ese entonces. Entonces toda mi vida circuló en ese sector, porque yo estudiaba en la escuela Josefa Toledo de Aguirre y estaba cerca de mi casa. Cuando fui a secundaria, el colegio Andrés Bello estaba cerca de mi casa también. Entonces todo ese perímetro era como un círculo vicioso, pura revuelta.
Y recuerdo, ¿verdad?, que yo le suplicaba a mi madre que me dejara ir a estudiar, porque para mi madre también, por la cultura y por su formación, era una mujer empresaria, microempresaria, podemos decir, ahora se le llama microempresaria. Era una pequeña microempresaria por cuenta propia. Y ella consideraba que todas debíamos de ser microempresarias, que no era necesario llegar hasta estudiar tanto, pues, porque ella no tuvo ese estudio y sacaba adelante a su familia. Esa era la ruta, ¿no? Yo recuerdo que yo le suplicaba a ella que me dejara ir a la escuela, y a veces decía, no, hoy no vas, y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque yo quería ir a la escuela. O si no, tengo esos recuerdos, cuando habían huelgas en mi escuela, ¿verdad?, yo me iba. Yo le decía a mi mamá, hay clases, y no había clases, lo que había eran huelgas. Cuando yo miraba, mi mamá me tenía jalándome de la mano, vaya, ¿qué andas haciendo? Pero ese era mi entorno, y parece que ese entorno a mí me marcó, ¿no? También. Entonces, luego cuando yo ya fui a la universidad, pues igual pasó. Ya estaba en UNAM de Managua, y en UNAM de Managua está toda la gente pesada del Frente Sandinista. Estaba el movimiento estudiantil, había mucha gente, ¿verdad? Y a cada rato protestábamos, a cada rato claveábamos. Yo creo que no teníamos tanta clase por estar claveando. Así me fui vinculando, hasta pues que me involucré con el Frente Sandinista hasta la cabeza, ¿verdad?, hasta las cachas. Luego vino la revolución. Yo entré a trabajar a lo que se conoce el Instituto Nicaragüense de Cine, por una casualidad de la vida, ¿verdad? Ahí empecé a conocer de los sindicatos. Bueno, que era orden del gobierno formar los sindicatos, ¿verdad?, porque había que organizar toda la sociedad, ¿verdad? A los trabajadores en sindicatos, a los jóvenes como jóvenes, a los maestros como maestros, y se armó todo el rollo, ¿no? Entonces, en este caso, yo pasé a ser una de las activistas sindicales en mi centro de trabajo. Así me vinculé con la Central Sandinista de Trabajadores. Y soy fundadora de la Central Sandinista de Trabajadores, de la CST. Soy una de sus miembros fundadores. Y luego pues fui asumiendo compromisos. Yo creo que el asumir compromisos es paulatino. Uno va poco a poco, es un proceso, ¿verdad? Nadie nace así con los ojos, hoy voy a ser guerrillera y mañana voy a hacer tal cosa. No, es un proceso que uno va tomando, y es un proceso de vida, de análisis de la vida, de ver las dificultades que otras y otros enfrentan y querer ayudar a superar esas dificultades. Pero sí creo que a mí, mi vida me la marcó dos grandes mujeres en mi vida, mi abuela y mi madre. Mi abuela y mi madre como dos grandes mujeres luchadoras. Los hombres en mi vida no tienen ningún peso en mi historia, ¿no? En mi memoria histórica, aquí en esa cosa, en el disco duro de uno, no encuentro hombres fuertes en mi familia. Encuentro mujeres fuertes, mujeres luchadoras, que sacaron adelante como pudieron sus hijas, su vida propia de ellas, ¿verdad? Así me vinculé, estuve en la costa atlántica, producto de esa vinculación, estuve casi 4 años en la costa atlántica, en la norte, en la región norte. Estuve apoyando también la organización de la gente, apoyando a las comunidades indígenas. Luego regresé porque quería seguir estudiando, no había terminado mi universidad. Y continué pues mis estudios hasta que me gradué. Seguí trabajando con los sindicatos hasta que en el año 1994 pues tengo una ruptura con la jerarquía del movimiento sindical. Fue una ruptura de agenda. Nosotras avanzamos mucho sobre el feminismo, sobre la lucha de género. Insistíamos que la clase obrera no era una sola,
porque no es asexuada, ¿verdad? La clase obrera está integrada por hombres y mujeres, ¿verdad? Y tenemos, aunque nos cruzan las demandas de clase, pero en el caso de las mujeres tenemos otra demanda que no solamente es el salario, que no solamente es la convención colectiva, que no solamente es el derecho a organizarte, sino el derecho a una vida libre de violencia, no al acoso sexual en los centros de trabajo, todo el tema de la maternidad, ¿verdad? Todo el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, es decir, había un mundo. Pero el movimiento sindical en aquel entonces, que no estaba preparado para este asunto, como que las mujeres avanzamos y ellos se quedaron atrasados, ¿no? Llegó un momento en que ellos consideraron de que lo que nosotras estábamos haciendo era debilitando a la clase obrera de este país, que estábamos desviando a la clase obrera de su misión histórica, que es la lucha entre el capitalismo y el proletariado. Pero no entendían que en esa lucha también hay otra lucha oculta, ¿verdad? Que es importante también para las mujeres. Entonces, el sacar las banderas de lucha de las mujeres hizo que hubiera una fractura fuerte en el movimiento sindical sandinista, en este caso particularmente en la Central Sandinista de Trabajadores, al punto pues de que decidimos abandonar el espacio sindical, pero fue una ruptura tan violenta porque los líderes sindicales de ese entonces decidieron darle una lección a las mujeres que se atrevían a hacer lo mismo que nosotras. En aquel entonces, en el año 93, 94, nos inventaron un delito a las líderes mujeres, y el delito era que nos acusaron de haberles robado a ellos, ¿verdad? Que les robamos equipos sofisticados, tecnológicos, que nos habíamos robado los aire acondicionados, que nos habíamos robado los escritorios, que solo a ellos no nos robamos, ¿verdad? De ahí nos robamos todo. En una organización que tenía cuidadores armados, según ellos llegamos en la oscuridad de la noche, ¿verdad? Con un camión, en la oscuridad de la noche, delante de los cuidadores y delante de ellos, porque ellos fueron a juicio y ellos dijeron, yo la vi con mis ojos, cómo me vio y no me detuvo. Entonces ellos tejieron esa What organization were you working with at the time? ¿En qué organización estaba trabajando durante ese tiempo? En la Central Sandinista de Trabajadores, con los sindicatos. Entonces esa fue la ruptura. Luego nos fuimos, de la organización, nos montaron un juicio. En el caso personal, yo tuve orden de captura por un juez que además era miembro de la seguridad del Estado en ese entonces. Tuvimos orden de captura, yo no me dejé capturar. Yo tuve que huir un año. Pasé huyendo por todo el país un año, porque ellos estaban empecinados en que yo debía de tener una lección, porque quienes decidían en ese entonces cómo debían de salir las mujeres eran ellos, los líderes hombres. Como nosotras fuimos las que decidimos abandonarlos. What year was it that you had to leave? ¿Qué año tenía que huir? En el 94, un año completo pasé huyendo. Ya en el 95, en el mismo 94, gracias a la embajada de Austria, el embajador nos mandó a llamar y nos ofreció dos cosas en aquel entonces: asilo político. Y yo me ponía a reír, ¿cómo me voy a asilar yo de mi país por estos cabrones? No puede ser posible, yo no me voy de mi país. ¿Cómo puede ser? Si soy una mujer que ha luchado toda la vida en este país, ¿cómo me voy a ir? Entonces nosotros le dijimos que si nos querían ayudar, que nos ayudaran a pagar al abogado. Entonces ellos pagaron la defensa nuestra, y en el año 95 ganamos el juicio, ¿verdad? Contra estos grandes líderes protegidos por todo el mundo, ¿verdad? Porque eran líderes de alto nivel. Entonces le ganamos el juicio, y el María Elena Cuadra se organizó el 7
de mayo May de 7th, 1994. 94. Y el 9 de mayo yo ya tenía orden de captura. And on May 9th, I already had this order out from my... 2 días después de haber organizado el María Elena Cuadra, So then we organized... yo tengo orden de captura. So when we organized this, I had this Entonces, order of my arrest. esto refleja, lo que nos pasó a nosotras What happened to us refleja el poder patriarcal, ¿verdad? reflects the patriarchal power. Que al igual que hoy lo vemos en los actos de violencia Same as contra today, las mujeres, we see it in these cuando las acts of mujeres violence deciden dejar a against sus women maridos, decide to leave men. los maridos son los que Men are the los ones que that quieren decidir cómo es que va a terminar la relación, cómo y cuándo y dónde, son ellos. Ellos son los que nos deben de dejar, porque cuando nosotras lo dejamos se les hiere el orgullo, su amor propio, su amor de machos, y entonces ahí donde agreden a las mujeres, ¿verdad? Hasta a veces hasta matarlas, ¿verdad? What was your role in establishing María? En establecer Bueno, soy una de las fundadoras del María Elena Cuadra, una de las principales fundadoras de esta organización. Fui yo junto con otras 2 personas más que ideamos cómo íbamos a reorganizarnos. Pero además como que fue una convocatoria colectiva entre nosotras y ahora qué vamos a hacer, ya salimos de ahí y qué, así nos vamos a quedar, decían. Entonces nos llamábamos por teléfono, bueno pues reunámonos en un lugar, nos reunimos y decidimos fundar la organización. Nos reunimos 800 mujeres líderes, trabajadoras, y organizamos el movimiento de mujeres conocido hoy como María Elena Cuadra. Y lo organizamos en 6 departamentos del país. Nacimos como cuando las mujeres tienen partos múltiples. Cada organización inicia de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Inicia en Managua, después se va ampliando. Nosotras no, nacimos en 6 departamentos del país simultáneamente. And how did you name the organization? ¿Y cómo nombraron la organización? Bueno, el día que nos organizamos, el 7 de mayo que hicimos la gran asamblea, todo el mundo propuso nombre. ¿Cómo nos vamos a llamar? Entonces, habían unas que nos llamáramos Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que nos llamáramos no sé quién. Bueno, habían cantidad de nombres, ¿verdad? Yo propuse el nombre de María Elena Cuadra porque era una mujer líder de ANLAE, de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Luisa Amanda Espinosa, que nosotras la conocíamos, era una líder del departamento de Carazo, de Iriamba, y conocíamos del amor que ella tenía hacia las mujeres, de su entrega incondicional, de su capacidad de trabajo. Y nosotras, bueno, yo por lo menos propuse el nombre de ella y ese fue el que la asamblea aprobó. Pero además era una mujer, era una mujer líder que había muerto un mes antes de organizar el María Elena Cuadra. Bueno, ella estaba en su organización y nosotras quisimos decidir reconocer el trabajo de ella poniéndole el nombre a nuestra organización, pero también además de eso hicimos un compromiso moral que no debíamos seguir reconociéndole a las mujeres su capacidad y su entrega ya muertas, porque no se dio cuenta ella de todo el amor que había hacia ella. Entonces nosotras decidimos que en vida hay que hacerle el reconocimiento a las mujeres, no cuando ellas están muertas, porque ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan de cómo el resto la mira valiosa en su lucha por los derechos de las mujeres. Can you tell me about some of the strategies that you were first using to organize women when the organization started? ¿Y nos puede contar un poco de las estrategias principales que usaban cuando inició la organización? Bueno, nosotras inicialmente decidimos llamarnos Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra.
¿Por qué trabajadora? Porque todas somos trabajadoras. Why do you want to call Es ourselves decir, workers? Because we're all workers. todo lo que es el trabajo informal, Because all of the el informal trabajo work, no remunerado, el remunerado, con el concepto de trabajadora, era rescatarnos a nosotras mismas is como to sujetas rescue activas ourselves as como sujetas de active derecho. subjects and subjects of y rights. desempleadas porque And unemployed because estábamos pasando una crisis, ¿verdad? we were going through a crisis. De que, bueno, las mujeres estaban perdiendo sus Women puestos de were trabajo losing their y queríamos también aglutinar a las mujeres que no tenían trabajo, to bring together ya women sea who porque didn't no lo have work, encontraran whether it was because they o couldn't porque find eran it, mujeres jóvenes or en because busca they de were trabajo. young women who were looking for work. Y entonces reivindicamos And los dos so- frentes de so trabajo. we Entonces las primeras mentioned these two estrategias different eran forms esas: of work. So these were our strategies. visibilizar el aporte de las Make mujeres visible a la economía del what país women were offering to the como country's sujetas de economy derecho, as subjects ¿verdad? with rights. Iniciamos el trabajo organizando a las mujeres obreras de la zona franca, porque habían un gran conglomerado de mujeres obreras a las cuales se les estaba violando su derecho. En ese entonces no había organización sindical dentro de las empresas, ni siquiera los sindicatos tenían interés en organizar a las mujeres, ¿verdad? Porque entramos nosotras a organizar a las mujeres, apoyarlas en la defensa de sus derechos. Y luego pues aparece el movimiento sindical también organizando a las mujeres. Y ese fue nuestro primer frente de trabajo. También trabajábamos con las mujeres trabajadoras del servicio doméstico, con mujeres pequeñas productoras del campo, apoyándolas en la diversificación del cultivo de sus tierras, capacitándolas en género, autoestima, derechos humanos, derechos laborales, dándole asistencia técnica para que mejoraran los rendimientos de su cosecha. Es decir, entramos con fuerza, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el análisis de género. Hoy el María Elena Cuadra es una organización fuerte en 6 departamentos del país y creemos que ya tenemos 16 años cumplidos de trabajo y que ese trabajo no se le debe solo a una líder. No existe un liderazgo único. Cada una de nosotras ha sido acompañada por un gran contingente de líderes en los barrios, en las comunidades, en los centros de trabajo. Nuestros liderazgos no son de nosotras, son liderazgo colectivo. Mi liderazgo representa una colectividad, porque soy lo que soy, porque hay otras mujeres trabajando conmigo. No soy yo y mis lombrices, no es cierto. Mi liderazgo, el reconocimiento que yo tengo y tiene esta organización, es el liderazgo de miles de mujeres que militan en esta organización, ¿verdad? Entonces mi liderazgo es un liderazgo colectivo. Soy lo que soy porque otras mujeres trabajan conmigo. Have you had to change the strategies that you use for historical moments? ¿Han tenido que cambiar las estrategias que usan por diferentes ambientes políticas o diferentes? No, nuestras estrategias no cambian. Nuestra misión, nuestra visión, es decir, nuestras estrategias ha permanecido en el tiempo, que es la defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad? La metodología de esa estrategia es la que quizás ha cambiado, ¿verdad? Que nosotras empezamos una estrategia de no denuncia ante la violación de los derechos, sino de acumulación de fuerza, de educar a las mujeres, educarlas, que se apropien de sus derechos, porque de nada sirve que yo salga haciendo una gran denuncia cuando el resto de las mujeres no quieren denunciar. Entonces empezamos ese proceso de convencimiento de las mujeres, de reconocimiento de ellas mismas, de su empoderamiento personal sobre sus derechos, y una vez que un gran grupo de mujeres está convencida y apropiada, entonces la colectividad es más fuerte, ¿verdad? Por ello es que nosotras, en el caso de la Zona Franca, empezamos de lo simple a lo complejo. Hoy somos una organización de respeto en la Zona Franca,
porque nosotras hemos contribuido también a la labor educativa de los empresarios a que respeten nuestros derechos, pero además esa labor educativa la hemos acompañado también con la ley de nuestro país, y empresarios que no cumplen lo llevamos a los tribunales también. Pero hemos hecho todo un proceso, ¿verdad? En estos 16 años de trabajo. Posiblemente hace 16 años que a mí me dijeran embargar una empresa, decía, ay Dios mío, ¿cómo voy a embargar una empresa? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Verdad? Por incumplimiento a los derechos. Hoy por hoy, si un empresario violenta los derechos de los trabajadores, nosotros los embargamos. Pero porque ya hay trabajadores y trabajadoras conscientes de sus derechos. Mientras la gente no esté consciente, ¿verdad?, va a creer que lo que estamos haciendo es una locura. Will you tell me a little bit about some of the conditions that women are facing in these free trade zones? What are the issues that women need your help with? ¿Cuáles son las condiciones de las mujeres en estas zonas francas y por qué necesitan la ayuda de ustedes? Bueno, como en todos lados, ¿verdad? Hasta como en los Estados Unidos y en todos lados, siempre los empresarios tratan de violar los derechos de los y las trabajadoras. Entonces, aquí no hay un empresario modelo, ni existe una empresa modelo, ni hay un inversionista modelo. Todos vienen a este país buscando acumulación de riqueza. Por ello es que se han trasladado de los países del norte a los países del sur buscando mano de obra barata y buscando no cumplir con los derechos. De tal manera que por eso es importante nuestras organizaciones, porque sabemos con quiénes nos estamos enfrentando. Sabemos que es gente que tiene su mentalidad basada en la acumulación de riqueza y no basada en acumular riqueza, pero distribuir los beneficios. Es decir, es un modelo de capitalismo que lo que quiere es acumular y no redistribuir. Por lo tanto, creo que nuestras organizaciones tienen razón de ser, porque hasta hoy el modelo no es redistributivo. El modelo económico que nosotras tenemos y que se expresa en la zona franca es un modelo que violenta derechos, que deja mujeres enfermas, que no son las mejores condiciones de trabajo y que todavía nosotras no llegamos a los salarios justos, ¿verdad? ¿Y puede explicar específicamente estas condiciones de trabajo? Give me some examples of what women are facing. Un ejemplo Por ejemplo, en los primeros años, hablo te puedo decir, hace 10 años, todavía nosotras batallábamos en la zona franca en contra de la violencia física hacia las mujeres. Es decir, la zona franca no son un único capital. Es decir, hay gente taiwanés, coreana, americana, ahora mexicano, ahora guatemalteco, hondureño. No trabajamos con un único empresario. Entonces, inicialmente, a lo primero que nosotros nos abocamos era eliminar la violencia física de los centros de trabajo. Porque hace 17 años, todo el mundo sabe, y está documentado en este país, que los asiáticos golpeaban a nuestras mujeres. Y eso no tenía cabida para nosotros, y eso fue lo primero que logramos evidenciar. En segundo lugar, los bajos niveles de salario no se movían para nada. El no derecho a la organización ni a la sindicalización de las mujeres y de los hombres, el no permiso para ir a las clínicas médicas. Por ejemplo, también las pruebas de embarazo que se le pedían a las mujeres para accesar al trabajo. Además, tenías que ser delgada, joven y bonita para poder entrar a trabajar a las empresas. ¿Por qué? Porque es que los asiáticos tienen su modelo, de
de empleado. Y como este país no tenía fuentes de trabajo, ¿verdad? Porque estaba saliendo de una guerra, ¿verdad? Estaba saliendo de una guerra de agresión en la cual el gobierno norteamericano no logró indemnizar a este país por eso. Aunque había una resolución de la Corte Internacional de Justicia de que debía de resarcir los daños a este país. Al no resarcir los daños a este país, fue muy difícil levantar esta economía. Cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones, ¿verdad? Entonces el nuevo gobierno, que es un gobierno de derecha, es decir, que tiene otra manera de ver, ¿verdad?, la economía, decide privatizar toditas las empresas que estaban en manos del Estado. Entonces fueron cantidades de gente al desempleo. Y hoy esa decisión de acabar con la industria nacional sigue siendo la mayor pesadilla que tenemos las mujeres en este país. Porque al desmantelar la industria nacional, aquí lo único que quedó fue traer inversión extranjera. Y la primera inversión extranjera que vino a este país era una inversión que buscaba mano de obra barata, ¿verdad? Con pésimo salario, bajos estándares de calidad, y además la infraestructura que había era una infraestructura tan obsoleta que cuando esta industria venía y ocupaba esos edificios, la gente estaba como hacinada. Hoy, a partir de toda la lucha de las mujeres obreras, porque es la lucha de las mujeres obreras la que hace esto, hoy las nuevas compañías que vienen tienen mejores condiciones medioambientales y se le exige ahora a los dueños de parques industriales que den buenas condiciones. Pues si es un cajón, pero que ese cajón tenga condiciones, ¿verdad? Pero aún persisten problemas, no han acabado, no acabarán nunca mientras existe este modelo de producción acumuladora de riqueza y no redistributiva. Vamos a seguir luchando con lo mismo, pues, con lo mismo por sostener nuestros derechos. Es una lucha, bueno, está demostrado, ¿verdad?, que desde el siglo XIX, donde surge el capitalismo ya con fuerza, hasta la fecha seguimos luchando. Es una lucha de no parar, esto no va a parar, y lo que nosotras hacemos y tratamos de trabajar es que las nuevas generaciones de mujeres obreras entren a esa lucha en condiciones más justas y de equidad, no como hasta hoy. Un montón de mujeres jóvenes que no conocían sus derechos. Entonces queremos que la nueva generación conozca sus derechos y exija y demande esos derechos. Sea cualquier gobierno que esté dirigiendo este país y cualquier compañía que venga a este país debe de venir respetando los derechos humanos que ya nuestros gobiernos han ratificado. You've mentioned the factories are better now, but what are the current issues that women face? Texto. Por ejemplo, ahora el gobierno sandinista, hoy hay más sindicatos en las maquilas, ¿verdad? Porque los empresarios, el gobierno sandinista ha hecho que se les respeten sus sindicatos. Entonces muchos empresarios ahora aceptan a los sindicatos sandinistas, ¿verdad? Pero es que yo insisto, todo lo que pasa en este país es responsabilidad del Estado nicaragüense, es responsabilidad de los inversionistas y de las grandes marcas. Son tres grandes responsables aquí de lo que nos pasa. Por lo tanto, si tenemos un gobierno que es más protector del inversionista que de sus ciudadanos, va a permitir violación a esos derechos. Pero si tenemos un Estado que es más benefactor hacia los trabajadores, más benefactor, no he dicho que sea benefactor, un poco más benefactor, y que logre combinar derechos con inversión, eso ayuda a que los problemas sean menos que como eran antes, ¿verdad? Seguimos teniendo los mismos problemas, pero ya no en aquella gran dimensión. Es que por donde vos ibas oías problemas de violación a derechos. Hoy hay violación a derechos, pero tenemos más posibilidades de denunciar y demandar
en la concreta que se restituyan esos derechos. You know, the big question that folks from outside, from the north ask is, are these factories, these free trade zones, are they exploitation or they are empowerment for women? Bueno, la gran pregunta que los de afuera tienen es si esas zonas francas son de explotación o de empoderamiento. Para mí son de explotación, ahí no hay vuelta de hoja. Lo demás es adorno. Todo el mundo quiere decir que porque como en Nicaragua no hay trabajo, ¿verdad? La zona franca vienen a resolver y entonces nos dan poder. Sorry, yo no sé quién está analizando eso. El que analiza eso necesita ir a aprender de sociología, de antropología, de psicología, de economía y hacer un análisis integral. No creo yo que sea empoderamiento, ¿verdad? Que queden miles de mujeres lisiadas de sus pulmones. No creo yo que sea empoderamiento, que las condiciones de este trabajo repetitivo, mecánico, deja secuelas musculoesqueléticos en las mujeres que nadie ha diagnosticado en este país. No creo yo que sea empoderamiento tener un modelo de producción que no te permite ni siquiera continuar estudiando, cuando la gran masa de mujeres trabajadoras es joven. Entonces eso no puede ser un empoderamiento. Las empresas maquiladoras en este país lo que son es un paliativo al enorme desempleo que hay en nuestro país. Más para allá no le miro otro papel ni otro rol, ni siquiera se los voy a dar. ¿Será empoderamiento? ¿Vendrían a empoderar si cumplieran con los códigos de conducta, si cumplieran cabalmente con la ley y si crearan condiciones dignas para las mujeres nicaragüenses? Es decir, que sean retributivos. ¿Cómo me pueden empoderar? ¿Cómo puedo decir que son de empoderamiento si no me retribuyen? Si no es una economía redistributiva. Solo es dame trabajo y aquí están tus 3 pesos. Dame trabajo y aquí están tus 3 pesos. Eso no es empoderamiento. Eso es un paliativo. You've already touched on this, but I'd like to ask you, in your opinion, to say more about the impact of globalization or neoliberal policies for women in particular. Pero me gustaría saber un poco más del impacto o el efecto a la globalización y las políticas neoliberales hacia las mujeres. Pero eso está harto estudiado ya. Eso ya está súper estudiado y súper diagnosticado de que las políticas neoliberales lo que han hecho es poner más peso sobre los hombros de las mujeres. Las políticas neoliberales tienen sumergido a este país en la enorme pobreza y que no hemos logrado salir de ella, ¿verdad? Entonces no sé qué más te puedo decir. Para mí las políticas neoliberales tienen a la humanidad en el caos en que estamos. I'd like to shift gears a little bit and ask you about the role that feminism may have played in your work, if at all. How do you understand or define feminism? Quiero preguntarte también sobre el papel que ha jugado el feminismo en tu vida y cómo lo defines. Bueno, cuando yo trabajaba en el mundo de los sindicatos, When I worked in the world of the unions, antes de entrar a trabajar con las before mujeres, entering work with women, yo creía que la clase obrera igual era una sola. I thought that the working class was also. Yo era una mujer, pero en mi pensamiento la clase obrera era clase obrera. But the working class was the working class. Cuando yo me vinculo al movimiento When feminista de I este got país involved in the women's movement in this country, y empezamos a los debates, al análisis, porque todo esto es un proceso. Nadie nace feminista ni nadie nace sabiendo de género, esto se aprende en el camino. you learn this ¿Verdad? on the road and path. Entonces, en este proceso de aprendizaje, So in this process of learning, cuando a mí me nombran para dirigir la Secretaría de la Mujer de la CST, yo decía, ¿y qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, lo primero que hice fue ir a hablar con las feministas de este país, a que me enseñaran. Online medio me enseñó una parte, la otra parte la aprendí yo, y el vínculo con las mujeres también me fui dando cuenta pues de los problemas cotidianos que tenemos las mujeres
hasta el punto que me lo tomé en serio, me lo tomé muy en serio. Y el feminismo en este país es un gran aporte. El movimiento feminista de este país ha hecho un gran aporte a las mujeres nicaragüenses. Posiblemente la única crítica que yo pueda tener, pero eso también depende de cómo uno asume el feminismo y cómo uno quiere que sea el feminismo. Está en uno. Porque para mí, aquí nosotras estamos capacitando a las mujeres obreras, a las lideresas de los barrios, a las lideresas de los centros de trabajo, que aprendan a conocer el feminismo, ¿verdad? Que el feminismo no es uno solo, son los feminismos, y que una vez que vos le digas estos son los feminismos, las distintas corrientes que hayan, asumir la que querrás. ¿Pero para qué? Para evitar uyuyuya y viene el mono, que es lo que hacen los hombres. No te metas con las feministas porque esas te van a desviar, porque esas te van a hacer. Entonces, ya estoy cansada de oír eso. Entonces, si estoy cansada y yo reconozco en la teoría feminista, reconozco que es un potencial para transformar la vida de las mujeres, y es una manera de ver distinto la economía, la vida misma. Yo tengo que transmitirle eso a mis mujeres, porque ¿para qué quiero conocer yo, morirme y llevarme ese conocimiento a la tumba? No. Entonces nosotras creemos, yo en lo personal creo, las compañeras que trabajan conmigo creemos que debemos de trasladar todo lo que sabemos sobre el feminismo a la nueva generación de mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras, cuando abanderamos la filosofía feminista, fuimos desprestigiadas. Ahí vienen las lésbicas, las divisionistas, las que no quieren a los hombres, las que van a descomponer y desvirtuar el ser mujer de liderazgo, y estamos preparando a las mujeres jóvenes líderes de base de otras organizaciones de mujeres con las cuales hemos hecho alianza para formar nuevas líderes que ya vengan con el ABC de sus derechos humanos, pero también con conocimiento de qué es el feminismo. Porque en los sectores mixtos, los hombres, para tenernos divididas, ¿verdad? Y para que las mujeres no demandemos más, dicen que si asumimos el feminismo, estamos desviando a la organización a otro frente donde no se debe desviar. Por eso es que hemos tomado en serio, y yo el feminismo lo vivo y lo vivo como parte de mi vida. Es decir, todo lo que yo hago, yo sé que tiene que ver con el feminismo, no es que es una teoría ahí en el aire. Es decir, es una manera de vivir, de pensar y de trabajar también para que las otras mujeres conozcan y se apropien y puedan hacer cambios en su vida. Para mí ese es el feminismo, no hay otro. No necesito ni declararme, porque antes nos decían, si vos no te declaras feminista, no lo sos. ¿De qué digo yo? Los hombres, por un lado, nos discriminan, ¿verdad? Y esta que si no hago un testamento ahí diciendo yo soy feminista y me pongo un rótulo, no me ven feminista, si lo que yo hago es parte del feminismo. Entonces, sí creo que el movimiento feminista también ha venido avanzando en este país en la manera de vernos, ¿no? En la manera de vernos, de vernos a nosotras igual, y creo que es indiscutible el aporte del movimiento feminista de este país. Indiscutible. Y no hablo solo de las feministas nicaragüenses, estoy hablando de las mujeres feministas del movimiento feminista mundial, que han hecho sus grandes aportes a nosotras, y que nosotras también hemos asumido la filosofía feminista como una manera de hacer cambios en esta estructura patriarcal que nos oprime y nos mantiene todavía sumergidas las mujeres en la pobreza. Esto no es culpa solo del neoliberalismo, esto es culpa del neoliberalismo y del sistema patriarcal, de los dos juntos, que van acompañados para seguir oprimiéndonos a las mujeres, al 50+1 de la población mundial.
we talked about this a little bit when we first arrived, but can you tell me about, in your opinion, the relationship between scholarship or academic work and activist work that you're doing? Ya lo mencionamos al inicio, pero si nos puede contar o compartir tu opinión acerca del trabajo académico y el activismo en tu trabajo. Bueno, mira, nosotras trabajamos mucho con la academia. Tenemos un programa en este momento con la Universidad Centroamericana, con la UCA, con el programa de género de la UCA. Y luego que nuestras líderes pasan aquí la academia, las mandamos a un diplomado superior en la UCA, ¿verdad? Entonces nosotras trabajamos mancomunadamente con las universidades. Y es más, la gente que prepara a nuestras mujeres lideresas es gente de la academia. Es decir, para nosotras debe de haber una sinergia entre la academia y el conocimiento empírico. Y tienen que juntarse para poder apoyar mejor los esfuerzos que nosotras hacemos. Entonces, para mí es válido todos los estudios académicos, porque nosotras hacemos estudios acá y contratamos a gente de la academia para hacerlo, ¿eh? Entonces, yo creo que por ello es que todos los estudios académicos que hay en este país tienen el aval nuestro porque están íntimamente vinculados, ¿verdad?, a hacer ese link entre lo que es la academia formal, ¿verdad?, y nuestras mujeres. Yo creo que la academia ha aprendido mucho también, ha aprendido muchísimo y nosotras igual. Yo creo que ha sido doble vía y es importante, la teoría y la práctica tienen que ir de la mano. Y yo creo que en algún momento de nuestra historia la academia estaba aquí, la práctica acá, ¿verdad? Entonces veníamos nosotras y criticábamos a las pobres academistas y las academistas a nosotras, que estas mujeres solo son activismo y no piensan. Pero luego cuando ya nosotras empezamos a juntar, ¿verdad?, los dos pilares, vemos que los dos pilares si se acercan, podemos hacer mejores cosas para las mujeres. Y para ese pensamiento, el quehacer de las mujeres, que hay que escribirlo, porque mientras nosotras estamos en el activismo, estamos en el día a día luchando. Hoy ningún escritor, Pablo Coelho, no sé quién, diciendo qué linda, qué bellas son las mujeres feministas. Bueno, a ver, pedacitos hacen de referencia, pero realmente rescatar la historia de la vida de las mujeres han sido las mujeres académicas o cineastas que ahí andan detrás, ¿verdad?, tratando de hacer visible este esfuerzo, que creo que es muy importante para las futuras generaciones, ¿verdad? Porque al igual que otras feministas en otros tiempos hicieron y lucharon por el derecho al voto, por el derecho a tener una ciudadanía, un nombre, un apellido. Todos esos procesos se le deben de enseñar a las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo, y las continuadoras y las que vendrán. Y creo que es importante que en algún lado exista esa historia. Y por eso te agradecemos lo que andas haciendo, ¿verdad? Ahora que explicaste bien el proyecto y el objetivo de este proyecto, me parece que es un proyecto acertado y que te agradecemos pues que lo andes haciendo. You've described the reality that there's often a difference between the law and then what women actually experience. Ha descrito la realidad de que hay una gran diferencia entre la ley y lo que realmente pasa a las mujeres. Can you give me examples when women's organizations have been necessary to make advances in women's health? ¿Puedes dar un ejemplo de cuando es necesario que una organización haga un avance en la salud de la mujer? Bueno, nosotras, como ya lo han de saber ustedes, teníamos el derecho al aborto terapéutico. We had the right for therapeutic Y abortion. que ese derecho, And this right, lamentablemente, la clase política de este país, porque no fue solo un partido, it was not just one la clase party. política de este país se alió con la jerarquía eclesiástica With the hierarchy para eliminar un derecho ecclesiastic de hace 100 años.
Yo a veces me pongo a pensar, hace 100 años la sociedad era más conservadora. Y pienso, todo lo que hicieron las feministas de ese entonces para que pudiéramos tener un derecho al aborto terapéutico en aquellas condiciones difíciles. Sin embargo, todo el poder de la jerarquía eclesiástica y todo el poder de los partidos políticos se volcó contra nosotras. Sin embargo, en las organizaciones de mujeres no estamos con los brazos cruzados y por atender a nuestras mujeres, ¿verdad?, en sus problemas relacionados a las consecuencias de esta prohibición, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se está discutiendo lo que se conoce como la ley sobre salud y seguridad, perdón, sobre salud sexual y reproductiva, salud sexual y reproductiva. No dice derechos, dice salud sexual y reproductiva. Pero ahí estamos, las mujeres feministas también, metiéndole el conceptito, ¿verdad? Metiendo la demandita dentro, despacio, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos enfrentamos a un poder económico, porque la iglesia no solamente es un poder ideológico, un poder económico también, al punto de que tiene a su servicio, tuvo a su servicio para quitarnos este derecho a todos los dueños de medios de comunicación. De tal manera que la publicidad que se pasó aquí contra las mujeres fue cruel. Fue cruel. Cruel. Y nosotros no tuvimos los recursos suficientes como para poder hacer una contracampaña. No pudimos. Por el monstruo que se juntó, ¿no? La iglesia con todo su poder económico, patriarcal, ideológico, los partidos políticos y el movimiento de mujeres era como David contra Goliat, ¿no? Hoy en todos los procesos de denuncia y de demanda porque se restituye el derecho al aborto terapéutico, nosotras seguimos trabajando. Nuestras organizaciones siguen trabajando. Y en relación a una vida libre de violencia, aquí el movimiento feminista ha luchado mucho todos estos años por hacer visible esta enorme pandemia, esta tragedia que vivimos las mujeres al no tener un Estado, hasta hoy, un Estado protector que salve la vida de las mujeres y que nos permita tener una vida libre de violencia. Hoy estamos, también hoy se está dictaminando la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, incluida los feminicidios. Y esa ley ha sido introducida por 21 organizaciones de mujeres, incluida el movimiento de mujeres María Elena Cuadra, y ya se está dictaminando. Sabemos que la ley por sí misma no va a resolverlo todo, pero es que no teníamos ni siquiera un marco jurídico correcto. Ni siquiera se reconocía el feminicidio ni el femicidio. Hoy estamos ya hablando del femicidio y el feminicidio como un delito a perseguir. Yo creo que es un gran aporte del movimiento feminista de mi país y del movimiento de mujeres el que contemos ahora con una ley vamos a contar con una ley que salve vida de las mujeres, aunque la lucha va a ser después por implementarla, por evitar el tráfico de influencia, por evitar la inequidad en el mismo acceso a la justicia que tenemos las mujeres, porque hay inequidad y hay también hay también tolerancia a estos actos de violencia, y esta ley contempla sanción a los funcionarios públicos que no actúen con las pruebas, los tests, los exámenes de embarazo para poder optar a un puesto de trabajo. Sí. También en conjunto con los sindicatos y la iniciativa privada de este país, hemos trabajado lo que se conoce como la ley de salud laboral en las maquilas.
hay una ley especial para demandar mejores condiciones de salud a las trabajadoras y trabajadores. Las clínicas médicas previsionales, hemos hecho estudios acerca de su actuación a fin de que mejoren el tratamiento a las mujeres. Y en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, nosotras tenemos un equipo de promotoras que permanentemente capacitan a las mujeres sobre el conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre las enfermedades de transmisión sexual, el uso de los anticonceptivos, porque son mujeres muy jóvenes, y que tienen que protegerse su salud y su vida, ¿verdad? Si ya no pueden con un niño, menos con 3. Además, el salario de la zona franca no da para tener una vida digna. Entonces necesitamos que también nuestras mujeres jóvenes aprendan a planificar. Tenemos un programa también para formar a los trabajadores y trabajadoras mujeres sobre las consecuencias del VIH-Sida, cómo protegerse, ¿verdad? Pero también hay una resolución que habla de que los empresarios no pueden exigir prueba del VIH-Sida, ¿verdad?, para poder optar a un puesto de trabajo. Creo que hemos ido avanzando poco a poco, aunque todavía tenemos grandes desafíos, como es todas las secuelas que deja este trabajo repetitivo en la salud de las mujeres trabajadoras. Eso todavía es una causa pendiente para nosotras. Pero también hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con los permisos de las mujeres en estado de embarazo. Porque por lo general, cuando los empresarios miraban que las mujeres estaban embarazadas, las despedían. No es que no las despidan ahora, pero ya no lo hacen tan abusivamente como lo hacían antes. Y hay un poco más de protección al estado de gravidez de la mujer embarazada. Sí, hay un poco más de protección. No es la mejor, ¿verdad? Pero hay un poco más de protección.